¿Qué tal, chicos? El día de hoy el tema que nos compete es el tema de previsto en el artículo 276 en adelante del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Hidalgo, que contempla el capítulo de prueba. En este caso nos dan las reglas generales de lo que es la prueba. Para esto, en un panorama general, nos dice que la prueba sirve para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos y que no hay limitación de las pruebas, en este caso que estén prohibidas por la ley, y pues a menos que sean contrarias a la moral. Además asegura que los tribunales están obligados a ayudar para obtener el mejor resultado de ellas. Aquí algo muy importante que refiere, que dice que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo sus excepciones. Además refiere que ni la prueba ni los medios de prueba son renunciables. Hablando de medios de prueba, la ley establece en su artículo 286 como medios de prueba a la confesión, los documentos públicos y privados, dictámenes periciales, reconocimiento e inspección judicial, testigos, fotografías, copias, la fama pública, las presunciones y demás que produzcan convicción en el juzgador. A efectos de esto vamos a reconocer las pruebas, los medios de prueba que tenemos. Para esto vamos a empezar con la confesional, consistente en un pliego de posiciones en donde el litigante tiene la obligación de declarar a protesta de decir verdad. El que vaya a absorber las posiciones tendrá que ser citado al menos un día antes, y si este llegara a faltar por sin una causa, justificada, se dará por confeso. Además establece que las preguntas no deben de ser insidiosas, no deben contener cada una más de un solo hecho y debe de ser propio para declarar. Las preguntas deben estar enfocadas en hechos que son objeto de debate. El juez es el que va a calificar si las preguntas son correctas, de acuerdo a los preceptos que ya dijimos hace un momento. Si son varias personas las que van a absolver este pliego de posiciones, tendrá que ser por separado y evitar que se comuniquen entre ellos. En ningún momento deben de estar asistidas por su abogado, un procurador, alguien solo es así, y se debe de contestar de manera afirmativa o negativa. Muy bien, proseguimos con la siguiente, es la prueba instrumental. Esta es muy sencilla, realmente se divide en lo que son documentos públicos, que podrían ser testimonios de escrituras públicas, documentos auténticos, expedidos por algún funcionario que tengan un cargo público, los libros de actas, estatutos, registros, catastros, las certificaciones de actas del Estado Civil, en sí todo lo que pueda expedir alguna institución pública, y los documentos privados. En este caso son aquellos como los vales, los pagarés, los libros de cuentas, cartas y demás escritos firmados o formados por las partes o de su orden y que no estén autorizados por algún funcionario. La prueba pericial es la siguiente, contemplada en los artículos 342, y que nos dice que es el medio de convicción que se desahoga cuando son necesarios conocimientos pues esenciales, no meramente del derecho, que podría ser una ciencia, un arte, una industria, entre cosas, para decidir acerca de la litis. Para esto es necesario un perito. ¿Qué es el perito? Vamos a conocerlo como un tercero ajeno a la litis que tiene los conocimientos en algo especial. Para esto existen tres tipos de peritos. El primero va a ser el perito único, que es cuando hay un solo perito y están de acuerdo las partes en que ella sola sea la persona que dicte el dictamen. Perito de partes, que cada parte
puede ofrecer un perito y existe quizás una contradicción. Y vamos a contemplar lo que es el perito tercero en discordia, que es el que va a resolver cuando existan dos diferentes peritajes o más. Él va a decir cuál tiene la razón según pues las bases. Para esto él solo tiene que protestar el cargo y bueno, primero lo tenemos que ofrecer dependiendo en qué parte estemos, y después él va a protestar el cargo y ya podrá dar su opinión acerca del tema en el cual sea experto esta persona. Vamos a reconocer lo que es la prueba testimonial plasmada en el artículo 352, en donde dice que es el medio de convicción que se desarrolla por medio de la declaración de personas ajenas al proceso, a las que les consta algunos de los hechos de la litis. En todo caso, de rendir un testimonio, eh, pueden ser, a menos que no sean ascendientes, descendientes o personas que deban guardar un secreto profesional, como los abogados, médicos o sacerdotes, deben de tener todos los conocimientos de los hechos que pues pretenden probar, y existen lo que son los testigos singulares, constantes, lesionados, presenciales y testigos de oídas. Para esto, para ofrecer esta prueba es necesario anunciar el nombre completo en el escrito inicial y en la narración de los hechos. No serán admitidos los que se nombren o esté erróneo el nombre del testigo. Tienen que ser citados bajo protesta de decir verdad, y los puede citar el actuario o los puede llevar la persona interesada en la litis. Se toma en cuenta el desahogo de las pruebas a partir de que se toman los datos generales, como es el nombre, el domicilio, la religión, el grado de estudios. Esto para que el juez pueda ponderar sus respuestas. Eh, la protesta y el examen de los testigos se hará en presencia de las partes que concurrieren. Interrogará el probante de la prueba y a continuación los demás. Además de esto, los testigos están obligados a dar la razón de su dicho. En todo caso de que estos no la den, pues el juez se las pedirá, y una vez firmada la declaración no puede variarse ni en la sustancia ni en la redacción. No es admisible la prueba testimonial para tachar a los testigos que hayan declarado en el incidente de tachas. Y por último, la tacha de los testigos es el incidente por lo que se trata de demostrar que un testigo omitió declarar circunstancias, que afectan su imparcialidad. Vamos a entrar en un tema muy interesante conocido como lo que es la sentencia. Para efecto de esto vamos a reconocer primero qué es una sentencia. Son las resoluciones judiciales que son exteriorización de los actos procesales del órgano jurisdiccional, es decir, que ésta se emite a través de los jueces, de los tribunales, y es donde resuelven el contenido. Vamos a ver las clases de resoluciones. Los decretos son simples determinaciones dentro del trámite. Autos provisionales podríamos definirlo como la determinación que se ejecutan provisionalmente. En este caso podríamos hablar de una pensión provisional. Autos definitivos, decisiones que tienen fuerza definitiva y que impiden o paralizan definitivamente la procesión del juicio. Aquí podríamos hablar de un sobreseimiento. Autos preparativos, resoluciones que preparan
el conocimiento y la decisión del juicio ordenado, admitiendo o desechando pruebas. Sentencia interlocutoria, decisiones que resuelven un incidente promovido antes o después de dictada la sentencia. Y la sentencia definitiva son aquellas que resuelven sobre las cuestiones debatidas en la litis, y a través de esta se va a poner fin, esto es muy importante, se va a poner fin a la controversia, culminando con todo ello la primera instancia. Hasta aquí va la primera instancia. Aquí ya vimos que pues es el acto procesal en donde los agentes de la jurisdicción y mediante el cual deciden la causa del punto sometido a su conocimiento. Aquí alguien siempre va a tener que ganar. Bueno, existen las sentencias y otros modos de terminación del proceso. En ocasiones no llega a su terminación normal a la sentencia, que es cuando normalmente llega. Los modos extraordinarios son actos o hechos por los cuales se pone fin anticipadamente al proceso, tales como podrían ser modos extraordinarios, lo que es la transición, la muerte de alguna de las partes, el desistimiento, la caducidad de la instancia o el allanamiento. Aquí vamos a ver cada uno de los modos extraordinarios. El desistimiento. El desistimiento es cuando la parte actora desiste, es decir, que pues ya no pretende la acción por la que había pues promovido. Extingue esta aún sin consentimiento del demandado. Y el desistimiento de la acción es eso, y el desistimiento de la instancia produce efectos de los cuales vuelvan al estado que tenían antes de la presentación de la demanda. El desistimiento de la instancia se puede realizar en cualquier momento. Sin embargo, no agota la acción, sino vuelve al principio. Y el allanamiento es cuando el demandado se somete a las pretensiones del actor. ¿Qué quiere decir esto? Que acepta, se va a allanar, va a aceptar todo lo que dice pues la demanda, el escrito inicial, y pues ahí como la parte demandada ya acepta, se van a suprimir lo que es las etapas de pruebas, alegatos, y pues se va directamente a una sentencia. La transacción es un contrato por medio del cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia en el presente o previenen una futura. Aquí nos marca unos requisitos. Tiene que ser una relación incierta, bien sea porque existe un litigio pendiente o porque haya temor de una condena adversa. Intención de las partes de sustituir esa acción dudosa por una cierta, y recíprocas concesiones de las partes. Caducidad de la instancia es la extinción anticipada del proceso a causa de la inactividad procesal. Esto quiere decir que pues las partes ya no quisieron seguir con el proceso y caduca la instancia. ¿Qué quiere decir? Pues probablemente se vaya a archivo. Y bueno, muerte de alguna de las partes. En este caso podríamos poner de ejemplo un divorcio. Tú como parte actora estás demandando el divorcio, pero pues en este caso tu cónyuge se muere, entonces pues ya no existe la acción, se extingue por la muerte
de, de alguna de las partes. La suspensión o interrupción del proceso. La regla es la muerte de alguna de las partes, lo que vimos anteriormente. No produce la extinción del proceso, si solo la interrupción hasta que comparezca una albacea de la sucesión de la persona fallecida. Bueno, las sentencias pueden ser incidentales o definitivas. Las incidentales son aquellas que ponen fin a una cuestión incidental, es decir, no van a resolver el fondo del asunto, sino nada más van a resolver los incidentes. En este caso podría ser, bueno, en un pequeño juicio sobre el mismo juicio, en el mismo sentido, y podría ser un incidente o una tercería, y esas van a ser las sentencias incidentales. Y las definitivas son aquellas que resuelven cuestiones debatidas en la litis. Aquí ya se va a tener un ganador y un perdedor. A través de esta se van a poner fin a la controversia, culminando en ello lo que es la primera instancia para proseguir pues a segunda instancia, en donde más adelante veremos los medios de impugnación. Aquí vemos los requisitos de la sentencia: externos o formales y internos o sustanciales. Requisitos sustanciales y requisitos formales es lo que tiene que ver el juzgador. Y así. Y bueno, aquí vamos a ver lo que ya habíamos visto, los tipos de condena. En este caso lo que puede incluir la sentencia: las declarativas, las constitutivas y de condena. Declarativas. En esta se solicita al juzgador se elimina de una incertidumbre en torno a la existencia o inexistencia o modalidad de una relación jurídica. En este caso, como nos da el ejemplo, la rectificación de un acta de registro civil. La constitutiva son aquellas que constituyen derechos y obligaciones, es decir, se crea, se modifica o se extingue una obligación. Y la condena es la ejecución de este tipo de condena suele conllevar una liquidación de alguna de las prestaciones, es decir, de dar, de hacer o de no hacer. En dar podría ser un incidente de liquidación de intereses, en hacer un desalojo de la propiedad, en no hacer la suspensión de una multa. La sentencia es causa ejecutoria. En este caso, pues quiere decir que causan efectos. Y los contempla el artículo 422 y 423, que dice que causan ejecutoria por ministerio de la ley y causan ejecutoria por declaración judicial. Por último, vamos a conocer lo que son los medios de impugnación, que son actos procesales de las partes dirigidos para tener un nuevo examen total o limitado a determinados extremos y un nuevo proveimiento acerca de una resolución judicial que el impugnador no estima pegada a derecho, en fondo o en la forma. Primeramente vamos a reconocer que existen clases de impugnación. Los ordinarios, bueno, primero por la generalidad o específica de los supuestos, que son los ordinarios, que son los que se utilizan para combatir, pues en general, las resoluciones. En este caso podría ser la apelación, la reconvención o la reposición. Los especiales, que sirven para impugnar determinadas resoluciones judiciales, podríamos utilizar el recurso de queja. Y las excepcionales, que son las que sirven para atacar resoluciones que han adquirido la autoridad cosa juzgada
en este caso juicio de nulidad de cosa juzgada, por la identidad o diversidad del órgano responsable en el que se resuelve la impugnación. Existen las verticales o devolutivos, en este caso la apelación o la queja, y las horizontales o no devolutivos, la reconvención y la reposición por los poderes frustrados, de anulación, de sustitución o de control. En este caso, de anulación, incidente de nulidad de actuaciones y juicio de nulidad de cosa juzgada, de sustitución, recurso de revocación y reposición, de control. Ahí vamos a poner lo que es la queja. Especies de medio de impugnación. Vamos a reconocerlo primero, lo que es la apelación. La apelación, según el código, es un recurso ordinario y vertical por lo que una de las partes o ambas solicitan al tribunal de segundo grado, en este caso va a ser segunda instancia, un nuevo examen, lo que ya habíamos comentado, un nuevo criterio, una nueva sobre la sentencia. El recurso de apelación tiene como objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución inferior. Vamos a reconocer lo que es efectos de la apelación. Puede ser preventivo, devolutivo o suspensivo. En el caso de un solo efecto va a ser el preventivo. Solo significa que la apelación mandará a tenerla presente cuando la apelada sentencia sea definitiva. El devolutivo, a pesar de la admisión del recurso de apelación, no se suspende la ejecución del auto de las sentencias apelados, lo cual se traduce que el efecto devolutivo en realidad es un efecto ejecutivo de la resolución apelada. Y el suspensivo contempla ambos efectos. Los agravios. El agravio se constituye como los motivos de inconformidad en forma concreta sobre las cuestiones debatidas. En este caso, los agravios deben entenderse como los razonamientos relacionados con las circunstancias que en un caso jurídico tienden a demostrar una violación legal o una interpretación inexacta de la ley.